Bienvenidos a C2G Talks, una serie de entrevistas uno a uno con expertos del pensamiento que exploran términos de gobernanza que plantean enfoques emergentes que alteran el clima. Soy Mark Turner, consultor senior de comunicaciones con la iniciativa Carnegie de Gobernanza sobre el Clima. Estoy hoy con Sunita Narain, directora general del Instituto Indio de Investigaciones y directora de la Sociedad de Comunicaciones Ambientales. Es también editora de la revista quincenal Down to Earth. La señora Narain no es solo una voz influyente en India, sino que sus estudios sobre clima y desarrollo sostenible están siendo cada vez más reconocidos a nivel internacional. En 2016, su nombre fue incluido en la lista de la revista Time como una de las 100 personas más influyentes. Bienvenida, señora Narain, a C2G Talks. Mark, gracias. Feliz de estar acá. Sabemos que el mundo está atravesando varias crisis: pobreza creciente, cambio climático, la pandemia, la inseguridad alimentaria. La habilidad de los gobiernos para hacer frente a esta crisis de manera conjunta y a nivel global está cada vez más debilitada. En una de sus más recientes publicaciones usted refería a esta creciente polarización intensificada por malas interpretaciones, desconocimiento, desconfianza. ¿Cómo describiría el momento político en el que vivimos? Mark, pienso que deberíamos estar preocupados porque este es tal vez uno de los peores momentos para hablar sobre un tema tan delicado a nivel mundial como lo es el cambio climático. La cuestión es que para abordar este asunto del cambio climático estamos llamados a trabajar de manera conjunta, que los países dejen de lado sus diferencias y se colaboren. Lo que está claro es que hay un problema global que hoy, como nunca antes, necesita ser pensado desde la interdependencia de nuestras sociedades y de nuestras naciones. Y sin embargo, será un momento en el que el mundo esté aún más dividido entre ellos y nosotros. Un mundo que se ve abocado a lidiar con serios problemas. Pero más que eso, se está poniendo el mundo entre estas dos posturas diferentes de quién está con quién. Y la verdad es que estos límites, estas fronteras no son buenas para el cambio climático. Hacemos un llamado a la sociedad mundial para que se colabore entre sí como equipo, como iguales entre países pobres y países ricos, porque convengamos que el cambio climático nos afecta a todos por igual. Y es por eso que estamos llamados a trabajar colaborativamente. Este es un problema en que un país rico no puede intimidar a un país pobre. También es un problema cuando el país pobre no puede o no está llamado a cooperar. De manera que estamos llamados a trabajar de ambos lados. En realidad, no sabría qué más decir, aparte de decirles que como una persona que soy, que ha estado luchando contra el cambio climático por más de 30 años, nunca vi el impacto del cambio climático de una manera tan amenazante como lo estamos viendo hoy. Y es terrible que los gobiernos estén tan distraídos y no lleguen a tomar acciones necesarias antes de que sea demasiado tarde. ¿Y cómo afrontarlo? ¿Cómo enfrentar la polarización? Los desafíos del trabajo colaborativo. ¿Cuáles serían? Es casi imposible que se le pueda hacer frente a la polarización global si no es señalando y remarcando una y otra vez que no es conveniente si queremos un mundo mejor. Y por supuesto, declaramos que la situación reviste especial urgencia, los impactos son evidentes. Veamos, por ejemplo, mi país, India. Hemos visto un impacto enorme en las áreas más empobrecidas. Y esto se debe a los eventos climáticos extremos que se están desatando en el mundo. Pasamos desde lluvias extremas, las cuales desencadenan inundaciones, hasta largos periodos de intensas y fuertes sequías. Hablamos entonces de estar en una situación que podría ser lo que yo llamo hoy en día una venganza de la naturaleza.
Pareciera entonces que los gobiernos todavía no se han puesto de acuerdo para percibir y dimensionar verdaderamente que esta venganza a la naturaleza es un llamado, es un grito de auxilio al que debemos acudir y responder de manera So the conjunta. IPCC recently issued El Grupo a draft Intergubernamental report de Expertos that sobre Cambio works towards Climático, setting el global IPCC por sus temperatures siglas en to inglés, hace 1.5 poco hizo una advertencia degrees alarmante, y es warming que el goal, mundo está with próximo a obviously sobrepasar el increasingly límite de severe consequences 1.5 to en la people around the temperatura world, promedio a nivel especially the most mundial, vulnerable. y Do obviamente un you aumento de las think consecuencias para there's los still any habitantes del chance planeta of Tierra, especialmente keeping warming below los más 1.5 given the vulnerables. fiber line ¿Se podría pensar que that the tenemos expression todavía goes, alguna or oportunidad de que se logre alternatively, mantener la are you temperatura thinking about the por debajo de consequences 1.5? Que sea una on those especie de issues lema, y le to pregunto human también si se han well-being, pensado en ecosystems, consecuencias the economy, but also eh, political and que no hablan psychological directamente del sobrepaso en la that we need temperatura, sino en to go términos del over bienestar that humano, de los 1.5-degree ecosistemas, de goal? la economía y también en términos Mark, I'll políticos y be blunt with psicológicos. you. I think the world was fooling itself. Mark, It was en mi opinión el mundo delusional. se está I engañando a think sí we were mismo. on an Se overshoot está the instaurando minute una we signed the ilusión. Paris La verdad es que Agreement. comenzamos a Because sobrepasar the el Paris límite desde el Agreement was momento an en que, agreement en que which se said firmó el we'll Acuerdo do de as much as París. we can. Recordemos que el Whatever is Acuerdo de París convenient, there was no dice target así: set for haremos each todo lo que esté a country nuestro based on its alcance, haremos responsibility. todo lo que sea Global rules were conveniente. given a No short habrá un shrift objetivo de when it cada came to país con saying base how en la much is a responsabilidad. country's contribution Nuevas leyes to mundiales the entonces climate fueron change apareciendo, y problem, and cuando llegó el therefore how momento de much should the concertar cuál es country la have a contribución de cada target to país al cut. problema del It cambio was an climático, agreement that was y built por lo on tanto también the notion cuál of sería saying entonces la we will meta do de our reducción de best la and we temperatura will try promedio and de cada ratchet up that país. action Se over trató de un time. acuerdo Now, fundamentado en la I mean, noción that was que a agreement afirmaba designed, I think, in que order to haremos lo que skill mejor itself in podamos con el view fin that de the world would enmendar esa overshoot acción con el tiempo. 1.5 Ahora bien, ese degrees. acuerdo se firmó But en el it año was 2015, cuando delusional. se I pensaba mean, que el to mundo be able to be sobrepasaría este thinking, and I think 1.5 that's where IPCC, I de think, aumento en has la failed. temperatura. Pero a Because su vez se IPCC trata should de un have acuerdo que ha pointed us creado to una this, but ilusión, they y yo always pienso say que ahí they es are donde el scientists IPCC and ha therefore fallado, porque politics is not their el business. IPCC But they debió haber needed to have señalado pointed out to este the fact asunto, that the pero global carbon argumentaron budget diciendo que su was rol so era shrunk el de ser now científicos, y que that los temas unless there was a concernientes a fair cuestiones allocation of políticas that no budget, eran de su the interés. world would Ahora bien, se overshoot the debió haber 1.5 enmarcado también el degrees hecho de que, a centigrade. pesar de que el And I think presupuesto global that's se where vería science seriamente has failed afectado, humanity. And el mundo IPCC estaría en should camino a be in the sobrepasar el dock for aumento de not being 1.5 able en la to speak temperatura. to Y el power. Grupo Intergubernamental de Expertos tendrá que estar en la So in palestra por terms no haber of podido the plantear su consequences, postura con determinación. political as it were, of the overshoot, Hablemos you're ahora en términos de lo suggesting que representan las perhaps there consecuencias was already an políticas del aumento en la understanding that there would be temperatura. A an partir de overshoot, lo que se so sugiere, that actual tal vez ya consequence of the existía una idea overshoot de lo que might este not be as sobrepaso large significaría, pero as one lo might que no expect. conocíamos eran las consecuencias I'm reales y el interested in your alcance que thoughts. tendrían, What mucho más does a grave de lo que moment ya at se había which pensado. you overshoot Le 1.5 pregunto has had entonces, ¿se an pueden impact on the way identificar en un the momento world thinks about puntual it? I think the en que world se ha has superado este valor de just la moved the, temperatura? I mean, please understand, there En mi has never opinión, el been a planeta logic for solo se sacudirá. 1.5 or 2 degrees. Necesitamos Okay, and we entender que all know nunca ha that. habido una So lógica I think acerca de este 1.5 incremento, ya sea que se was hable de aspirational, and now 1.5 of o de course 2 it's a grados 2 degree Celsius. target. And Recordemos then que este valor de we 1.5 overshoot fue 2 en principio degrees, un it'll propósito, be a una 2.5 aspiración. El degree objetivo target. And we siempre ha need to sido de 2 know that grados. this is a Pero luego de que target se haya which is alcanzado ese objetivo de designed 2 to grados, take se us hablará all to entonces de un hell. objetivo de 2.5 grados. We are only at Por eso es 1.1 importante que degree entendamos centigrade que este rise from objetivo del que se habla está 1850, condicionado 1870, para when que the records are kept. vayamos We know that directo on a an una average in terms of catástrofe. global temperature rise. And yet, you and I are Y talking de today esos of dan cuenta los devastation registros que se tienen in de the rich décadas atrás, y countries and observamos the cómo poor se ha aumentado el countries like promedio de la never temperatura al before. día And de that's hoy. En este only at momento nos encontramos 1.1 acá degree. So let's conversando be sobre la clear, as devastación que each viven también degree los países ricos increases, como los pobres. it's going to Pero get worse convengamos and que a much medida que se worse. aumente de So, un grado but a I otro, blame the las world consecuencias because serán cada vez peor. we knew we Los would líderes shoot climáticos 1.5 sabíamos degrees, but que se it was sobrepasaría este valor en la convenient temperatura, to have a y vimos narrative construir una narrativa because la cual the hacía creer que rich los países and the developed desarrollados countries necesitaban needed to más have recursos, more and pero que more, al mismo tiempo didn't no want querían the asumir sus responsibility to responsabilidades ni shift to tampoco their end, implementar to estrategias take para the drastic reducir reductions. los But niveles now we are going to contaminantes de overshoot that, and CO2. there's going to be Y a entonces budget ahora que which is experimentamos already este very, aumento de los very valores de la tight. temperatura, So se let's get diseñan clear about this, proyectos y se Mark. aprueban Things are going to presupuestos que get a son little muy worse. ajustados. And I'm not Hablemos sure con whether claridad. La we situación understand climática what tiende a adaptation empeorar y no to sabemos a climate change ciencia can cierta even
si es que podemos and entender how lo we que are going to implica cope hablar de with adaptación the al cambio climático y consequences. cómo nos proponemos And enfrentar I'll sus definitely come back to consecuencias. that later. Maybe just one last question Sin about the duda. Quisiera 1.5 que ampliemos un goal. poco más al respecto, Um, pero permítame hacerle there was una always this pregunta acerca de este understanding of the objetivo concept of de overshoot, limitar whether or el not calentamiento kind of futuro you del agree with it or planeta not, a but you 1.5 overshoot and then grados bring it Celsius. back down Siempre ha again. existido The esta challenge idea is to del do that concepto de sobrepaso overshoot for the y de least si es amount posible possible and reducirlo o no. intentionally do Entendemos, that por for supuesto, the que cada shortest grado amount of es time crucial, possible. pero Um, do you think that ¿considera the usted 1.5 que still no has some superar este meaning valor de in the sense of, well, 1.5 we sigue now teniendo just la misma need to bring it importancia en down el as sentido quickly en as que ahora we tenemos que intentar reducirlo lo Mark, más I think rápido some more posible? wiser people need to give an answer to Mark, that. I cannot Right. me understand cuesta how, entender cómo when you llegamos a have este built an punto de atmosphere saturación with causado por las carbon emisiones de dioxide, dióxido de which has a carbono, life que of entre otras hundreds of cosas tiene un years, how periodo you're de going to residencia absorb en la that, and atmósfera what de kind of trees are you going to plant, what kind 150 of, años. Me pregunto sequestration entonces, are you going ¿cómo to se do van a to absorber be esas able to get concentraciones? that carbon dioxide, which ¿Qué is a tipo long de life gas, árboles se van out a of the sembrar? atmosphere? ¿Cuáles You can herramientas definitely se van a say we can implementar para overshoot capturar 1.5 degrees, dióxido de but carbono y then poder maybe we could, efectivamente if we are wise liberarlo de la enough, we'll be atmósfera? able to reduce Y si drastically actuamos to con reduce our inteligencia, podemos emissions estar en so that condiciones de we don't reducir add further drásticamente nuestras to the emisiones stock of y greenhouse así gases in no the contribuimos a atmosphere. amplificar But los niveles how de we are going to concentración de remove estos those gases gases. from the La atmosphere pregunta after we entonces será, overshot ¿y 1.5 cómo degrees, vamos a I eliminar el think is CO2 de la really atmósfera? about more ¿Se theory trata de than una science. cuestión más teórica que That's interesting, and científica? that is in fact something I definitely want to come Interesante, y a ese into. punto So quería llegar. Sabemos que there existen are en la kind of actualidad different varios enfoques para approaches la to reducción de las carbon emisiones dioxide de removal, as CO2. suggested. Existe una A amplia variety gama of de propuestas y nature-based de approaches planteamientos and also tecnológicos. technological Por supuesto que lo approaches. importante es pensar que And todo yes, lo I think anterior that se all habrá these logrado, these que might con be todo lo helpful to anterior se habrá achieve logrado net reducir a cero zero, las to emisiones, o por lo menos offset, comenzar a limitar las now a word I'm concentraciones increasing atmosféricas de scrutiny, CO2. tough residual emissions, but Ya also nos ha maybe to compartido go algunas ideas al net respecto negative y me gustaría que nos to bring down contara total un poco atmospheric más CO2 para concentrations. I cuándo think you've se already espera que este asunto del cambio shared some thoughts climático with it, haya and I wonder llamado if la you could go a atención little de toda further. la I mean, what humanidad, a awareness fin do you see de que amongst sea visto your finalmente existing como un interlocutors of problema this mundial aspect of de climate suma action that's importancia. getting increasing attention ¿Cómo piensa que se in están resolviendo various estas countries cuestiones to relacionadas see on carbon con dioxide las emissions? What emisiones de understanding of some dióxido of de the carbono? challenges of the different ¿Cuáles approaches and aspectos de la technologies, acción who might pay climática for están it, logrando mayor and so protagonismo forth? en los países del mundo? Very good question, Mark. I mean, the Es una only buena pregunta, area that Mar. Lo que I would tuviese que have decir an al respecto idea está or ampliamente any conectado con las information to share soluciones. with you or perspective to share with you Existe, is really claro what we have está, broadly un called gran plan nature-based a escala solutions. mundial And where en donde there is, of course, diversos this grand sectores plan, and a lot of han people have comenzado a jumped onto it intervenir. to Se say habla de let's la plant siembra de trees árboles, por as mencionar a un way to ejemplo. be able to sequester carbon dioxide. Y a partir Now, de ahí to empezar a me, procurar la captura planting de trees is a carbono win-win, mediante el no suelo. question about it. Okay? Es una But medida planting excelente y no trees se which are in discute the su hands of the pertenencia. very Ahora bien, es poor un gesto are a aquel, win-win. este Planting gesto trees aquel so de that the plantar árboles, sobre livelihood of very todo poor si los territorios community beneficiados para benefits implementar estos from the proyectos de planting of siembra those trees is a win-win. Which no also benefician a means that los they need the países más right to be able empobrecidos, to no both tendría plant the sentido. trees and to cut Esto the indica trees. que estos They need to países be able to eh, plant trees which are useful empobrecidos to their deberían estar en economies condiciones de and poseer los not to derechos para plant trees sembrar y just as reforestar carbon los bosques stakes. siempre y cuando Right. esto represente Okay? Now, incentivos en sus there's economías also the fact that comunitarias. there is Que la acción some climática no amount se quede of solo en el papel. Ahora bien, I have está been la looking at the creencia de que science hay en of realidad una carbon gran removal brecha en by cuanto a las nature-based cifras y solutions, and mediciones. there is Y a lo cierto es que huge estas diferencias son siempre gap aproximaciones in que se terms hacen a of partir de exactly todas how las to account metodologías for empleadas para this. estos And the difference is cálculos. also an estimate Cuando observo esas from the different aproximaciones y evalúo su methodologies magnitud, used queda en for evidencia que falta for mucho por hacer en calculating or cuanto a la manera como se estimating planea the intervenir desde la siembra de árboles, la siembra de the pastizales potential y of hacer de estas medidas trees to be potenciales sinks. métodos de And mitigación I mean, when I de look at those dióxido de estimations and carbono. the order of magnitude by Mi which they perspectiva differ, puede ser un it's poco a lot to diferente. do with Tenemos que just how sí you o will sí plan centrarnos en invertir en to soluciones include the basadas en role la of naturaleza. trees and Y tenemos grasslands que and land garantizar as que las potential políticas for que encaminan estas mitigating soluciones no and están solo removal of centradas carbon en la dioxide. So disminución my del view, dióxido de Mark, carbono, would be a little sino
sino que también se procure la construcción de mecanismos de resistencia en las comunidades, que son las que van a ser gravemente afectadas por todo este problema, todo este asunto del cambio climático.
as livelihood and resilience options for the communities who are going to be worst Si impacted logramos esto y by mejoramos climate los change. sistemas de And if we medición, can se do podrá this, we transferir un actually sólido presupuesto and que we permita en el improve the futuro accounting acompañar a system a so estas that we can comunidades en transfer good riesgo money y and que real tengan la money into the oportunidad hands of de, the poor si no es de communities participar en to la have a mitigación del chance to problema, al be menos que able to, if not puedan mitigate the aprender problem, at a least to valerse de be able recursos to find basados en la ways of naturaleza para el using beneficio nature de la to naturaleza work for misma. nature. Right. And I Pienso que esa think sería that una could be herramienta a muy very powerful poderosa. tool. But then, Por otra as parte, you para very responder a la rightly pregunta con asked, pertinencia, vale the question is destacar que se trata de financial, una because if I pregunta look de at the índole cost of financiera, porque si why pasamos a revisar el nature costo de conservation is por becoming qué las so soluciones basadas en la naturaleza prominent son in cada the vez mitigation options más and in net zero, is permanentes because everybody dentro de las thinks that opciones there de is huge amount of mitigación, land available se puede in ver que esta countries of respuesta the está en todo el developing mundo y world, que se whether it's cree que hay Africa, India, grandes and extensiones de tierra where disponibles para sembrar you can árboles. plant trees at No negative cost obstante, estos or at minimal países cost. en vía de And you look at the desarrollo ranges coming out of que Europe, pueden which is plantar going to be árboles so no expensive tienen to las plant condiciones trees, para but hacerlo. you can do that Y in si lo Africa. comparamos con But las that tarifas de los African costos land en países belongs to somebody. It como belongs to some en países del community. continente They europeo, need to get a livelihood vamos a security ver for the que use es of otra that land. situación. Bueno, ese They caso need no to aplica benefit para los from that. países de So África, I porque think not, we are allá not hay putting our territorios que le money where our pertenecen mouth a is. We're comunidades y not que están serious about pensando antes climate en resolver change otras cuestiones when we come básicas, to these como por newfangled ejemplo words we pick up. la seguridad Because at the end of the alimentaria. day, Entonces, Mark, creo que no se están I'm accionando los old enough recursos to como tell you debería that ser. Y nature-based lo que solutions was pasará called es que REDD después de todo earlier, este debate se llegará a and la then conclusión de and que las before that RED, soluciones basadas en RED la and then RED naturaleza, plus. o conocidas And como there was RED always this talk más, about para hacer referencia a la reducción using de trees emisiones derivadas de la and deforestación y la forests and degradación de land los bosques, and other y de esa to be manera able se ha llegado to al punto de la improve the conversación que involucra resilience uso de of árboles, the bosques, suelo planet. y de But otros recursos I think naturales con we've el fin de never been mejorar la serious capacidad about de it, and now recuperación that del planeta. the El problema es que no hemos things are dimensionado la so seriedad del dire, asunto, we're just y ahora que vemos su clutching at gravedad, straws. seguimos dándole We're rodeos still a la not serious situación. about using what could be a viable No se logra solution proponer todavía and una make it solución work for the planet, sostenible que le for sirva al climate change, planeta, al and cambio for people. climático y a There's las been a lot of personas. focus recently on the idea of greenwashing, whereby Recientemente se han dado muchas companies discusiones desde la problemática absolve their ecológica y emissions la simply, manera so to en que speak, by las paying empresas y for las fábricas se projects which comprometen con may las or may not have prácticas de happened reducción de anyway, emisiones sin tener que asumir el or costo de un some proyecto trees que not to pueda be que no chopped down, which may funcione. or may not have been chopped down anyway. ¿Cuál es su percepción de What's your todo feeling esto? around that whole debate now? There's Se so está much hablando focus mucho on de this esta idea of crisis greenwashing and ambiental y reporting de and cómo se podría verifying, crear and un how on earth do sistema you actually que permita go about monitorear creating a estas system that acciones de mejora. properly monitors and ¿Qué cree verifies que sea such things? Do you have necesario any y thoughts urgente y hasta qué punto la on what comunidad needs to be done internacional, there teniendo en and cuenta la to what problemática extent mencionada, the pueda international estar community, given en the problems that need to condiciones be de facilitar addressed la earlier, construcción is de able dicho to actually create sistema? that system? Well, I think, Mark, we need to turn Cuando this se on the observa la on its head. reglamentación I mean, the jurídica fact que is, existe sobre el today when tema I en look at the torno a la tools that are being medición de set los up niveles de for secuestro de carbono en los measurement suelos, of resulta tan complicado que se hace carbon necesario contar sequestration, con un they're equipo de so auditores quienes complicated that después actually you would necesitarán need a team otro of the nuevo grupo de most auditores para que auditen los advanced resultados de sus auditors estudios. who would then Y lo que require pasa en auditors última to instancia audit es their que no work, se logra un avance exactly as we did in significativo. CDM. And at the end of the day, it's Me going to be a parece sham. que So se I think necesita what we crear need leyes is más just simpler sencillas rules. que We need garanticen que el to make sure presupuesto en that we can realidad put real llegue para el money in the beneficio hands de las of comunidades. people, Y por communities, supuesto, and you need to find identificar measurement reglas de tools medición que which sean are easy fáciles de usar. to use, whether it is satellite-based measurement, whether it is financial measurements, and those can easily En be todos los done. países All hoy se our están countries implementando have programas afforestation programs agroforestales today y están and enfrentando have muchos desafíos the same challenges como and are identificar looking formas at de ways to be medición able del to índice de measure the supervivencia de survival los rate of árboles que trees se siembran, and garantizar que estos making árboles que se sure siembran that tengan those una trees are utilidad a actually futuro para el used beneficio de las for community comunidades. welfare. Because at the Entonces, end en of the day, we definitiva, do vamos a need to necesitar plant árboles trees y and people vamos a need to tener que plant the trees. reforestar. And we Y es will por if eso we que do debemos plant the entender que no trees. se trata So de we una also estrategia need to understand perpetua. that we are not doing this as tree planting in Estamos perpetuity, buscando las mejores that vías para actually will para not el work as well secuestro as de we want for carbono en los carbon suelos y sequestration queremos lo and will mejor para not los certainly habitantes de los work for the territorios people donde están sembrados whose estos lands árboles. these trees will be planted. Do you have any thoughts ¿Nos on puede contar
conversar acerca de las soluciones tecnológicas que se están investigando, estrategias de diversa índole que sirvan para ayudar a absorber la huella de carbono. ¿Qué ideas nos podría ilustrar al respecto?
Lo que se entiende por verificación del registro de la siembra de árboles tiene que ver con una herramienta controlada por satélite para medir los resultados. Luego también existen unos estudios más complejos que tienen que ver con bioenergía. ¿Qué ocurre con los árboles que se siembran para luego ser usados como parte del funcionamiento de las plantas de energía? ¿Qué tipo de medición se está llevando a cabo? Y es ahí en donde los países de la Comunidad Europea han implementado el uso de bioenergía y de mecanismos para el secuestro de carbono. Entonces, existe la necesidad de generar leyes más completas. No obstante, hacemos el llamado a la comunidad mundial para que se consideren regulaciones menos estrictas y se permita que más auditores puedan tomar parte, involucrarse en el ejercicio que implica hacer que estas leyes sean cada vez más aplicables. Hemos oído sus reflexiones sobre el tema y también hemos sido observadores de la crítica y el escepticismo en torno a los métodos de reducción de dióxido de carbono. Pero al mismo tiempo se han dado algunos saltos interesantes que tienen que ver, como en el caso de India, con la reformulación de estas prácticas. Sin duda va a depender de los países del norte, quienes tendrán que hacer el esfuerzo de reducir a cero sus emisiones. De algún modo podríamos hablar de una colonización de la atmósfera, es decir, que se le permita a los países del hemisferio sur la habilidad de adoptar ventajas en cuanto al manejo de combustibles fósiles por un periodo quizá más extenso. ¿Qué se plantea pronto como una conversación para hablar de justicia climática? ¿Cómo percibe usted este replanteamiento? ¿Cree que tiene sentido pensar en una reformulación de esta índole? Mark, yo creo que se ha dado un replanteamiento importante. No queda duda que en un contexto global estamos obligados a compartir la misma atmósfera. Es un asunto que impacta a la población mundial, incluida la población de China. Así que es importante incluir a China en esta problemática. El 30% de la población mundial, incluida China, se espera que produzcan el 70% de las emisiones de dióxido de carbono para el año 2030. Ahora bien, ¿qué pasará con países como India o como países en África? Por lo tanto, existe esa necesidad imperante hacia una reducción drástica de las emisiones en todos los países del mundo, incluidos, por supuesto, los países de Europa, los Estados Unidos, por supuesto también los países, las regiones de China, Australia, Canadá. Y entonces, para lograrlo, conviene considerar el papel que juegan los mecanismos de secuestro de carbono, de reducción de CO2, y que estos países vean como una posibilidad real ser parte de esta misión, que estos países puedan inyectar un presupuesto en miras de mecanismos y tecnologías viables para responder a la crisis climática. El único problema aquí es que ya ha pasado mucho tiempo sin que realmente se hayan implementado acciones concretas. La especie humana ha creído que puede dominar la naturaleza y lo peor es que no han tenido una comprensión real de las consecuencias que implican llevar al país a su límite. Debo decir, Mark, que no poseo un amplio conocimiento sobre estas tecnologías, más allá de las soluciones basadas en la naturaleza, por supuesto. Pero es preocupante que los países crean que existe una solución que se puede encontrar a la vuelta de la esquina. Pero más preocupante es que no dimensionemos que al final de todo será ya muy tarde y no existirá una especie de mandato divino que pueda mejorar esas condiciones. El llamado entonces es a que seamos más humildes con la naturaleza y con la manera como nos relacionamos con ella. Volveremos a ese punto en un momento, porque considero que es un aspecto fundamental dentro del debate. Básicamente, como habitantes del planeta, hemos acelerado la curva de emisiones y es cada vez más difícil invertir los resultados de esta curva. De manera que cada vez el impacto
impacto del cambio climático será peor, y esto lo afirmamos basados en la evidencia sobre el tema. No podemos ignorar el estrés climático que vive el mundo hoy día. ¿Sabes si los políticos a nivel mundial, incluidos los dirigentes de los países del hemisferio sur, están tomando acciones necesarias al respecto? Ya sea si se trata de modelos de adaptación o de otros mecanismos adicionales de reducción de las emisiones. Usted puede ver que se esté mirando la situación con la seriedad que la situación merece. Mark, recuerdo que comenzamos esta conversación hablando sobre ese tema y la cosa es que no hay duda que los dirigentes a nivel mundial comienzan a manifestar su preocupación, ya que están anticipándose a los impactos del cambio climático. Sabemos también que la emergencia climática no es en realidad el único factor que desataría una crisis. Existen múltiples razones y todas relacionadas con el mal manejo del agua como recurso natural, el mal manejo del suelo y sumado a esto las carencias de los niveles de desarrollo de los países más desarrollados. De manera que hoy en día cualquier político en cualquier parte del mundo no va a estar exento de asumir responsabilidades en beneficio de la gente de sus países. No es mentira que cada vez más personas se ven afectadas por inundaciones, por sequías. Campesinos están teniendo que lidiar con las adversidades climáticas, sufriendo de cambios drásticos en la temperatura y, por supuesto, la escasez de agua que cada día se convierte en un asunto que reviste más gravedad. Es una época difícil la que estamos viviendo y aún así, si los líderes políticos no se encargan de tomar medidas urgentes y se enfocan en esta emergencia climática que no espera, la verdad que no quedará mucha esperanza. Hay muchos factores distractores. Los medios de comunicación juegan un papel relevante, pero sin embargo, lo que no podemos ignorar es que como humanidad hemos llegado a un punto de no retorno. Y la situación empeora a medida que el tiempo pasa. Se agrava la situación climática en países como India y en países en vía de desarrollo. Y esto quiere decir que queda muy poco tiempo para emprender acciones de mejora. Lo que no podemos evitar pensar es también que como sociedad no estamos dimensionando las consecuencias de la crisis ambiental y tendemos a buscar soluciones o vías fáciles que terminan creando una sensación de relajación que no conviene a esta crisis climática que enfrentamos como humanidad. Las personas comienzan a perder interés y no reconocen la necesidad imperante por implementar medidas de mejora. Las personas terminan dándose por vencidas ante la idea que nunca se va a mejorar y pareciera que como humanidad nunca vamos a enfrentar lo que ocurre con la pertinencia que demanda la situación. Pareciera que si nos miráramos al espejo creyéramos que nunca vamos a morir y eso no está bien porque debemos reflexionar y enfocar los esfuerzos para emprender acciones urgentes que son necesarias. En términos personales, y pregunto porque supongo que ha de ser una situación difícil para las personas que estudian y trabajan en torno a la crisis climática y en algún punto podrían perder cualquier esperanza por un cambio. Asumo que los profesionales están vinculados con el medio ambiente, sienten que están tratando de generar conciencia en una audiencia que parece que no les importa. ¿Cómo transita usted este desafío para mantener fuerzas y seguir luchando? Es una buena pregunta, Mark. Yo pienso que es un tema que necesita llamar la atención urgente. Parece que estamos a punto de perder esta batalla, pero la única manera que queda es seguir luchando, seguir estando firmes y mantenernos en una posición entendiendo que es una situación seria, crítica, y debemos entender cómo son las cosas. Yo sé que estamos todos esperando cambios importantes. Tenemos que reconocer que estamos frente a una crisis que necesita que trabajemos juntos. Y eso es lo que estamos haciendo ahora en India.
Estamos constantemente observando qué se necesita hacer. Y esto también es parte de no rendirse, de mirar y encontrar las soluciones. Y por eso no se discute esta situación que enfrentamos, pero la situación sin duda tiene que ver con que como humanidad nos enfoquemos en nuestro propósito, que sigamos generando acciones de cambio. Y la única manera de librarnos de toda esta situación terrible que estamos enfrentando es seguir en pie y no dejar de marchar. Creo que esa es la principal enseñanza de esta situación. No dejemos de luchar. Seamos conscientes de la acción climática a la que estamos llamados. Señora Narain, muchas gracias por estar acá. De verdad apreciamos su participación.